Hotel California es el más grande éxito de la banda The Eagles, pero hay más dudas que certeza respecto a su origen e inspiración. En su momento fue señalada y cuestionada por varias comunidades cristianas porque presuntamente contenía mensajes subliminales. Las teorías en cuanto a su posible significado aumentaron su fama y generaron muchas controversias que incluso llegaron a agotar a los miembros de la famosa banda. Pero esto no solo ocurrió con Hotel California. En la década de los 80, varias canciones fueron señaladas de contener frases ocultas. Otras más parecían confirmar estas teorías por sus mensajes explícitamente ocultos. En aquella época, la revolución sexual y el rock estaban siendo demasiado atrayentes para los jóvenes. La iglesia, preocupada por sus almas, se puso en la tarea de exponer el contenido antibíblico de los éxitos del momento. En la búsqueda del verdadero significado o intención de las canciones surgió el pánico satánico de los 80. Al respecto, vale la pena preguntarnos, ¿existen realmente los mensajes subliminales? ¿Son las canciones un medio de difusión de contenidos ocultos? ¿Cómo enfrentó este asunto la Iglesia cristiana y qué debería tener en cuenta hoy? Hotel California fue oficialmente lanzada el 22 de febrero de 1977. Estuvo en el primer puesto de la Billboard Hot 100 durante una semana y permaneció en la lista por 19 semanas en total. Más de 32 millones de copias fueron vendidas, así que terminó convirtiéndose en una de las canciones más sonadas de la historia. Pero su origen o inspiración no es tan claro y existen varias versiones al respecto. Algunos sugirieron que era una metáfora de la marihuana y de los efectos que produce su consumo o que estaba relacionada con la adicción a las drogas. Esto se debió especialmente a frases como «Este podría ser el cielo o podría ser el infierno» y «Puedes anunciar tu salida, pero nunca puedes irte». Otros han encontrado en Hotel California un significado tan oscuro que hasta lo han asociado con canibalismo, adoración al diablo o alguna simbología satánica. A estas teorías se les ha considerado conspirativas. Una de las teorías es que en el Hotel California, que era real y estaba ubicado en un pueblo mexicano, ocasionalmente aparecía el fantasma de una mujer que invitaba a los huéspedes a tomar alcohol en el bar. A eso se debe el verso «No hemos tenido ese espíritu desde 1969». Otra teoría es una leyenda urbana de que el término colitas, warm smell of colitas, es una palabra clave para carne humana y que por lo tanto la canción habla de canibalismo. Pero también se le dio una connotación religiosa al éxito de The Eagles, diciendo que el hotel representaba el purgatorio y que el hombre que había llegado allí estaba atrapado. Incluso, en otra teoría, se planteaba que el hombre del hotel aludía a la iglesia de Satán, la cual fue fundada en 1977 en San Francisco, California, por Anton LaVey, conocido como el Papa Negro. También se decía que él aparecía en una de las fotos del álbum, en la cual incluso podía verse una figura extraña que era el anticristo. Debido a esto, los miembros de la banda eran constantemente asediados con preguntas respecto al origen de la canción, pero sus respuestas eran más confusas que aclaratorias. Don Henley, vocalista principal, baterista y compositor de la banda, sostuvo en más de una entrevista que el mensaje era una interpretación de la vida lujosa de Los Ángeles. La letra describe la creación del título como un resort de lujo, donde puedes pagar la cuenta en cualquier momento, pero nunca puedes salir. La canción es una alegoría sobre el hedonismo, la autodestrucción y la codicia de la industria de la música de finales de 1970. Es básicamente una canción sobre el lado oscuro del sueño americano y sobre el exceso en los Estados Unidos, que es algo sobre lo que sabíamos mucho. Glenn Frey, guitarrista de la banda, contó que ellos simplemente quisieron
ver si podían crear algo extraño. Empezamos a hablar de Hotel California y queríamos escribir una canción que fuera como un episodio de La Dimensión Desconocida. Todas nuestras canciones eran cinematográficas, pero queríamos empezar era como una secuencia de escenas y no necesariamente tenían sentido. Era simplemente imagen del tipo en la carretera, imagen del hotel, imagen, ya sabes, y el tipo entra, la puerta se abre, gente extraña, y simplemente sigue a este tipo, y tú realmente no tienes sentido. Para cuando se lanzó este sencillo, los mensajes subliminales ya llevaban un buen tiempo siendo tema de discusión, por lo que hicieron parte de su contexto. Entonces, ¿qué son realmente los mensajes subliminales? Los mensajes subliminales son un tipo de comunicación que se inserta de forma disimulada dentro de otro contenido, que al menos aparentemente es inofensivo. Se les emplea con mayor frecuencia en el campo de la publicidad para incentivar el consumo de productos, aunque en el ámbito científico no hay un consenso respecto a si son realmente efectivos. El tema de los mensajes subliminales empezó a estudiarse entre finales del siglo XIX y principios del XX. Varios psicólogos, entre ellos Sigmund Freud, analizaron cómo ciertos estímulos no percibidos de forma consciente pueden incidir en los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas. Pero no fue hasta 1957 que se concretó el uso de mensajes subliminales en los avisos comerciales por intervención del publicista estadounidense James Vicary. Vicary expuso que como parte de un experimento había proyectado dos frases en medio de una película: Eat popcorn y drink Coca-Cola, lo cual hizo que aumentaran las ventas. Sus afirmaciones causaron un gran revuelo y a partir de 1958 los gobiernos de varios países se opusieron a los mensajes subliminales en televisión. Consideraron que usarlos era una práctica engañosa y que iba en contra del interés público. Por su parte, Vicary nunca quiso revelar los datos del experimento y varios años después admitió que dijo haber realizado el estudio para salvar a su empresa, que estaba en declive. En la actualidad, los estudios científicos respecto al efecto de los mensajes subliminales han tenido resultados mixtos. Algunos sugieren que especialmente los mensajes subliminales auditivos pueden tener un impacto leve en la percepción y el comportamiento, pero la mayoría de las investigaciones concluyen que sus efectos no son tan poderosos como se temía. Teniendo esto en cuenta, ¿de qué trató el pánico satánico de los 80 y qué tan justificado fue? En un contexto de liberación sexual, la promoción de una vida hippie y el auge del rock en la cultura juvenil, otro detonante hizo que el tema de los mensajes subliminales tuviera relevancia. El psiquiatra canadiense Lauren Pasder y su paciente Michelle Smith publicaron el libro Michelle Remembers. En ese texto, narraron los recuerdos que Michelle había reprimido de un presunto abuso que vivió en los años 50 a manos de un culto satánico y que regresaron a su conciencia por medio de terapias de regresión hipnóticas. Los recuerdos eran tenebrosos, incluían rituales, sacrificios humanos y la presencia de demonios y de Satanás. Muchos creyeron que se estaban realizando rituales satánicos y abusos como los narrados por Smith y Lawrence, o que se habían hecho en el pasado y las víctimas no los recordaban. Años después, la veracidad del libro se puso en entredicho porque no se encontraron pruebas de que los cultos descritos realmente existieran. Además, el método que el psiquiatra había usado para recuperar los recuerdos fue cuestionado. ¿Se los había implantado él en medio de la hipnosis? El efecto que el libro generó desde su publicación en noviembre de 1980 se sumó a una alarma colectiva causada por presuntos casos de abuso infantil en guarderías y escuelas. Las denuncias terminaron desestimándose por falta de pruebas y por procedimientos legales cuestionables. El músico Javier Bielba aseguró que este bestseller fue el punto de inicio para una década compleja, especialmente
para el rock. Fue una década plagada de periodismo sensacionalista, psicólogos y telepredicadores oportunistas y padres aterrorizados por un supuesto auge de grupos satanistas cuyo objetivo era la juventud norteamericana. Fans adolescentes del heavy metal, los juegos de rol, el cine de terror o los videojuegos fueron estigmatizados en sus comunidades, mientras estrellas del rock eran llevadas a juicio por ser, supuestamente, inspiradores de terribles actos violentos. En contraste, también es una realidad que en las décadas de los 70 y los 80 empezó a crecer la popularidad del ocultismo y de la nueva era. Por eso, las iglesias organizaban seminarios y talleres para informar a los padres sobre los contenidos subliminales y se empezaron a publicar libros y folletos al respecto. Entonces, ¿realmente el rock ha sido usado para transmitirles mensajes oscuros y ocultos a sus fanáticos? Existe una técnica llamada black masking, que consiste en grabar mensajes que solo se pueden escuchar con claridad al reproducir la canción al revés. Los Beatles se convirtieron en pioneros al implementarla en el álbum que lanzaron en 1966. Así fue como introdujeron un sonido psicodélico en Tomorrow Never Knows y una frase dicha por John Lennon y puesta al final de Rain. Se basaron en algunas técnicas de la música concreta, un género creado en 1948 por el compositor Pierre Schaeffer, quien quitaba y juntaba fragmentos de sonidos en grabadoras. Años más tarde, la iniciativa de los Beatles desencadenó rumores de que en una de sus canciones decía que Paul McCartney estaba muerto. De ahí a la idea de los mensajes satánicos encubiertos, solo hubo un paso. El público no tardó en identificar las canciones y artistas que los transmitían. Entre algunos ejemplos encontramos Stairway to Heaven de Led Zeppelin, en la que supuestamente se escucha "Vivo con Satanás" y "Brindo por mi dulce Satanás" al reproducirla al revés. Lo mismo sucede con Another One Bites the Dust de Queen, en la que se escucha "Es divertido fumar marihuana", y con Better by You, Better Than Me de Judas Priest. Se llegó incluso al ámbito legal, pues hubo una demanda y un juicio debido a que dos jóvenes se suicidaron después de haber escuchado esta canción. Respecto a esto, algunos analistas señalan que puede ser posible captar mensajes subliminales, pero sobre todo por una predisposición a hallar palabras ocultas o porque otros nos dicen lo que deben captar nuestros oídos. De todas formas, algunos artistas sí admitieron que usaron esta técnica, pero para burlarse de quienes buscaban mensajes ocultos en sus canciones. Rob Halford, vocalista principal de Judas Priest, dijo que sería bastante tonto poner subliminales que incitaran a sus fans a suicidarse. Le pareció que ese era un mal negocio, que sería más interesante incitarlos a comprar más discos. En algunos entornos suele creerse que la música tiene el poder de transformar un ambiente y en especial algunos cristianos creen que esto incide en el ámbito espiritual. Uno de sus argumentos es la historia bíblica del espíritu malo que atormentaba a Saúl. Sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba hábilmente con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Cabe aclarar que para ese momento, el espíritu de Dios ya se había apartado de Saúl. Por eso el espíritu malo tenía lugar sobre él. El violinista y licenciado en educación musical Carlos García Álvarez, quien además es pastor de una iglesia bautista en Santo Domingo, afirmó que asignarles ese poder a las notas de cualquier sistema musical es un extremismo que no vemos en las páginas de las Escrituras. Cuando las personas preguntan por la influencia espiritual de la música, se pueden estar refiriendo más bien a una influencia emocional, que no es lo mismo. De hecho, en muchos lugares se confunde la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas con la emoción que produce la música o el ambiente en que nos encontramos.
Sin embargo, en la época del pánico satánico, álbumes tan claros y directos como Show No Mercy y Hell Awaits de Slayers alimentaron la controversia de que la industria musical pretendía influenciar negativamente al público, en especial a los jóvenes. Por lo tanto, sí es probable que la música se use con fines negativos o que simplemente refleje los deseos y la inclinación de los corazones de los artistas en cuyas vidas no reina el Señor. Sin embargo, el proceder y las creencias de muchos predicadores y creyentes durante el pánico satánico de los 80 dejó en el aire una sensación de que en la iglesia había mucho temor y desinformación. Los púlpitos se convirtieron en espacios de acusaciones poco veraces e hicieron eco al sensacionalismo promovido por los medios de comunicación. Es importante que la iglesia y cada miembro que la conforman reflexionen respecto a qué batallas elegir y a cómo enfrentarlas, pues eso también hace parte de nuestro testimonio como cuerpo de Cristo. Parece que los artistas disfrutaban del revuelo que sus creaciones causaban. El guitarrista de The Eagle dijo que las invenciones en torno a Hotel California mostraban que se le había sacado mucho de contexto y que se interpretó más de lo que probablemente pretendían, aunque también mostró cierta satisfacción por eso. Sabes, creo que logramos una ambigüedad perfecta. Es difícil establecer con absoluta certeza el mensaje o la intención real de este éxito a finales de los 70. Sin embargo, hoy la iglesia tiene un mayor reto que indagar si la música tiene mensajes subliminales. En la actualidad, las canciones hablan sin ningún filtro de promiscuidad, mundanalidad, carnalidad, prostitución, despecho, infidelidades, rebeldía, drogas, violencia, abusos, malas palabras y mucho más. García, quien también es compositor y productor musical, recordó que Jesús oró por nosotros en Juan 17, pidiéndole al Padre que no nos sacara del mundo, sino que nos guardara del maligno. El desafío es que esta cultura y este mundo de maldad no nos influyan, sino lo contrario. La iglesia sigue siendo sal y luz en un mundo insípido y en tinieblas. El reto es mayor que simplemente huir de la batalla. Es mantenernos puros en un mundo impuro. Es no seguir las corrientes ni las modas que están en contra de los valores del reino de Dios. ¿Y tú, qué piensas? ¿Cómo debemos afrontar los retos que la cultura de hoy nos está poniendo? ¿Qué puede hacer la iglesia para no entrar en pánico, pero también para ser diligentes con el llamado de ser sal y luz? ¿Cómo nos ayuda la palabra de Dios en circunstancias como estas?